Compañeros del volante, amigos de la carretera, ¿alguna vez la vida les ha puesto de frente una situación que les roba el aliento y los obliga a demostrar de qué están hechos? A mí, Lucía Paredes, a quien muchos conocen como la joya del sur por ser de las pocas mujeres que domina estas rutas del interior, me pasó algo en la Ruta Nacional 14 que cambió para siempre la forma en que me ven los compañeros del asfalto. Era una madrugada fría de julio, esa que te cala hasta los huesos acá en Argentina. Mi Freightliner Cascadia, al que cariñosamente llamo el tormento azul por su color y porque nunca me abandona en los momentos difíciles, ronroneaba con ese sonido familiar que me acompaña desde hace 15 años en estas carreteras. La cabina olía a café amargo y a esa mezcla de diésel y humedad que ya forma parte de mi piel. Salía de Córdoba con destino al norte, llevando una carga pesada y el alma más pesada aún por las risas y comentarios que había escuchado en la parada anterior. Che, la verdad es que ser mujer en este mundo de hombres nunca fue fácil. A mis 35 años, después de tantos kilómetros recorridos, todavía hay quienes me miran como si fuera una intrusa en su territorio. Desde que empecé en esto, después de perder a mi marido en un accidente hace 10 años, busqué refugio en la carretera. Busqué por cielo y tierra una manera de salir adelante con mi hijita, y este Freightliner se convirtió en mi salvación, en mi hogar rodante, en mi forma de demostrar que las mujeres también podemos con todo. Pero la soledad de madrugada, con el viento patagónico golpeando las ventanas y ese aroma a diésel y café frío como mi perfume diario, a veces me recordaba cuánto había perdido y cuánto tenía que ganar. ¿Alguna vez has sentido que tenés que demostrar tu valor cada día en la carretera? Contame si ya conoces esta ruta, che, ¿cuál fue el desafío más grande que enfrentaste manejando? ¿Preferís viajar de mañana con el sol de testigo o de noche, con solo las estrellas como compañía? Contame también cuál fue la situación más difícil que viviste en la carretera, dale me gusta si podés, así ayudás a que estos relatos lleguen a más personas que, como nosotros, encontramos en el asfalto nuestro verdadero hogar, y suscríbete para más historias de fe y esperanza en la carretera. La niebla se espesaba como leche cortada sobre el asfalto mojado de la Ruta Nacional 14, y las luces de mi Freightliner apenas lograban cortar esa cortina blanquecina que parecía tragarse todo a su paso. El café ya se había enfriado en el termo, pero el aroma seguía flotando en la cabina, mezclándose con ese olor característico a lluvia sobre tierra seca que entraba por las rejillas de ventilación. Iba pensando en las palabras que me habían dicho en la estación de servicio, esas que todavía me quemaban por dentro, cuando vi las luces intermitentes parpadeando como luciérnagas desesperadas a unos 200 metros adelante. Al principio pensé que sería algún control de la gendarmería, pero a medida que me acercaba pude distinguir la silueta de una pequeña camioneta Toyota inclinada peligrosamente hacia la banquina, con las ruedas traseras casi colgando sobre el barranco. Pisé el freno suavemente, sintiendo como todo el peso de la carga empujaba la cabina hacia adelante, y dejé que el Freightliner se detuviera con ese suspiro característico de los frenos de aire. El motor quedó al ralentí, ronroneando como un gato grande mientras yo evaluaba la situación. La camioneta estaba en serios problemas, y quien fuera que estuviera adentro seguramente necesitaba ayuda urgente. Me bajé de la cabina y el frío de julio me golpeó la cara como una cachetada. El viento patagónico silbaba entre los eucaliptos de la ruta, llevándose el sonido de mis botas sobre el asfalto mojado. A medida que me acercaba, pude ver a un joven de unos 25 años agarrado al volante, con los nudillos blancos del miedo y la mirada perdida en el abismo que se abría justo debajo de sus ruedas traseras. Me llamo Lucía Paredes, le grité por encima del viento, acercándome despacio para no asustarlo más. Soy camionera y algo sé de sacar vehículos de problemas. El pibe me miró con esos ojos grandes llenos de pánico, y pude ver cómo dudaba entre el alivio de que alguien hubiera parado y la desconfianza de que esa ayuda viniera de una mujer. Mateo, me contestó con voz temblorosa, sin soltarse del volante. La camioneta se me fue sobre el barro y ahora no puedo ni moverme porque siento que se cae al barranco. El olor a embrague quemado llegaba hasta donde yo estaba parada, mezclándose con el aroma a barro húmedo y esa tensión eléctrica que precede a las tormentas fuertes. Le dije que tenía cables de remolque en mi Freightliner, que entre los dos podríamos sacarlo de ahí, pero vi en sus ojos esa mirada que ya conocía demasiado bien. Era la misma expresión de incredulidad que había visto tantas veces, esa que decía que una mujer no podría manejar una situación así.
La niebla seguía espesándose alrededor de nosotros, y el tiempo se nos acababa. Un súbito estallido de truenos retumbó en la distancia, haciendo eco del peligro que se avecinaba y obligándome a actuar rápidamente. Mientras desatábamos las sogas y acomodábamos las tablas de madera que Mateo había traído, el olor a tierra húmeda se mezclaba con el diésel de nuestros camiones. Cada movimiento de mis manos, cada vez que empujaba los escombros del derrumbe, me llevaba 10 años atrás, a otra carretera, a otra tormenta, a otra tragedia que marcó mi vida para siempre. Mateo trabajaba en silencio, concentrado en mover las piedras más grandes, y yo agradecía que no hiciera preguntas. Porque en mi cabeza resonaban otras voces, las de aquellos compañeros que después del accidente de Ricardo no dejaban de repetir esas palabras que todavía me queman por dentro: ¿qué sabe de manejo una mujer? Si hubiera estado un hombre al volante, esto no habría pasado. Como si el destino eligiera víctimas según el género, como si las tragedias tuvieran apellido. El viento frío me golpeaba la cara mientras cargaba maderas, y cada ráfaga me recordaba aquella noche cuando llegué al lugar del accidente. El Scania de Ricardo destrozado contra un guardarrail, bajo una lluvia que parecía llorar por él. Los paramédicos moviendo la cabeza, los policías tomando datos, y yo ahí parada, embarazada de 6 meses, sintiendo como mi mundo se desplomaba como este cerro. Pero ayudar a Mateo me estaba dando algo que no esperaba. Cada piedra que movíamos juntos, cada problema que resolvíamos, me recordaba que si sabía de esto, que si tenía las manos y el corazón para la carretera. Le conté sobre mi hijita, sobre cómo estas rutas nos dieron de comer cuando no teníamos nada, sobre las madrugadas heladas donde el ronroneo del motor era nuestra canción de cuna. Mateo me escuchaba mientras trabajábamos, asintiendo con esa sabiduría silenciosa que tienen los que conocen la soledad del asfalto. Me dijo que él también había perdido gente querida, que la carretera nos une a todos en esas heridas que solo nosotros entendemos. Sus palabras me llegaron hondo, porque hacía años que no encontraba a alguien que me viera como lo que soy, una camionera, sin apellidos ni etiquetas. El trueno volvió a resonar, más cerca esta vez, y sentí que mi historia con Ricardo no era una maldición, sino la fuerza que me trajo hasta acá. Cada kilómetro recorrido después de su muerte había sido mi forma de honrar su memoria, de demostrar que el amor por esta profesión no se mide en cromosomas sino en corazón. Estábamos terminando de asegurar el último tramo del camino improvisado cuando sentí las primeras gotas heladas en mi frente. Miré hacia arriba y vi las nubes negras descargándose como una cascada furiosa. En segundos, lo que había sido una llovizna se convirtió en un diluvio implacable que transformó el sendero recién despejado en un río de barro traicionero, y supe que nuestra verdadera prueba apenas comenzaba. El agua caía sin piedad sobre nosotros, transformando cada paso en una lucha contra el barro que se formaba bajo nuestros pies. Mateo me ayudaba a colocar las maderas que habíamos encontrado bajo las ruedas de su camioneta, pero el terreno ya no era el mismo de hace 5 minutos. El olor a tierra mojada se mezclaba con el diésel de mi Freightliner, creando esa fragancia particular que solo conocemos los que vivimos en la ruta. La primera señal de que las cosas se complicarían fue cuando escuché el sonido hueco de la rueda trasera de la camioneta girando en vacío. Mateo aceleró con cuidado, pero la Toyota se hundía más en el fango que se había formado. El muchacho me miró con esos ojos de preocupación que ya conocía bien, y yo sentí como la presión se instalaba en mi pecho como una piedra pesada. La lluvia arreciaba y mi Freightliner estaba ahí, imponente y confiable, con su motor en ralentí esperando mi decisión. Sabía que con la cadena que llevaba en la caja de herramientas podría sacar esa camioneta sin mayor problema, pero también sabía los riesgos. El barro traicionero, la carga que llevaba comprometida con la empresa, los tiempos de entrega que no perdonan demoras. En este trabajo, una decisión equivocada puede costarte el contrato, y sin contrato no hay pan en la mesa de mi niña. Pero ahí estaba Mateo, empapado hasta los huesos, con las manos sucias de barro intentando una vez más hacer girar las ruedas. Me recordaba a mí misma en mis primeros años, cuando cada obstáculo parecía una montaña imposible de escalar. El sonido del motor de su camioneta luchando contra el barro me llegaba directo al alma, porque conocía esa desesperación de sentir que todo se te escapa de las manos. El viento patagónico se colaba por mi campera empapada, pero por dentro sentía ese calor particular que surge cuando sabes que es momento de demostrar de qué estás hecha. Mi papá siempre me decía que en la vida hay momentos donde tenés que elegir entre lo fácil y lo correcto,
y que esa elección define quién sos realmente. El sabor metálico del agua de lluvia en mis labios me recordó todas las veces que había tenido que tomar decisiones difíciles en esta carretera. Caminé hacia mi camión, sintiendo como las botas se hundían en el barro con cada paso. La cabina me recibió con ese olor familiar a cuero y café, y cuando puse las manos en el volante, sentí la textura rugosa que conocía de memoria. Era mi momento de decidir si arriesgar el tormento azul para ayudar a alguien que apenas conocía, o si seguir adelante protegiendo mi carga y mi futuro. Che, ¿vos qué harías en mi lugar? ¿Arriesgarías todo por ayudar a un desconocido? Si esta historia te está llegando, dale like y contame en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre tu seguridad y ayudar a alguien en la ruta. Estaba ajustando el espejo para maniobrar cuando un ruido extraño, como el roce de metal contra asfalto, me llegó desde atrás y me hizo girar la cabeza hacia la oscuridad del camino. Las luces de 2 camiones cortaron la oscuridad como cuchillas, iluminando la escena donde yo seguía luchando con la situación de Mateo. El rugido de los motores diésel se acercaba, y mi corazón se aceleró al reconocer las siluetas familiares de otros compañeros de ruta. Por un momento, sentí alivio pensando que venían a ayudar, pero cuando bajaron de sus cabinas con esa actitud que conocía demasiado bien, me di cuenta de que esto no iba a ser lo que esperaba. El primero en hablar fue un tipo corpulento que reconocí de la parada de Jesús María, con una sonrisa burlona que me heló la sangre. Me dijo que qué estaba haciendo ahí una mujer tratando de arreglar lo que claramente necesitaba fuerza de hombre, que mejor me fuera a hacer empanadas en lugar de jugar a ser mecánica en la ruta. Sus palabras me golpearon como piedras, pero lo que más me dolió fue escuchar las risas de aprobación de los otros 2 que lo acompañaban. El olor a diésel y aceite quemado se mezcló con mi rabia mientras escuchaba cómo seguían con sus comentarios. Uno de ellos, fumando un cigarrillo, me gritó que las mujeres en la carretera solo traían problemas, que seguramente yo era la culpable de que el pibe estuviera varado ahí. El sabor amargo en mi boca no era solo del café frío que había tomado horas antes, era el gusto de la humillación, mezclado con una furia que crecía en mi pecho como una tormenta. Pero algo cambió en ese momento, che. Mientras sus voces seguían llenando la noche con desprecio, miré hacia donde estaba Mateo, todavía dentro de su camioneta, y vi en sus ojos la misma desesperanza que yo había sentido tantas veces. La textura áspera del volante del tormento azul bajo mis manos me recordó todas las veces que había tenido que demostrar mi valor, todas las noches solitarias en que había sacado adelante cargas imposibles, todos los desafíos que había superado sin que nadie me aplaudiera. La bronca se transformó en determinación pura. Caminé hacia mi camión con pasos firmes, ignorando las carcajadas a mis espaldas, y saqué las cadenas y la soga de remolque que siempre cargo para emergencias. El viento nocturno me trajo el aroma de la tierra húmeda, y por primera vez en la noche, sonreí. Conocía esta ruta como la palma de mi mano, sabía exactamente el ángulo correcto para sacar esa camioneta sin dañar ni el vehículo ni la banquina. Mientras calculaba mentalmente la maniobra perfecta, posicionando el tormento azul en el lugar exacto que necesitaba, una ráfaga de viento patagónico más fuerte que las anteriores golpeó mi camión con una violencia que hizo temblar toda la cabina, amenazando con volcarlo hacia el precipicio que bordeaba la ruta. Logré estabilizar el tormento azul justo a tiempo, sintiendo como las llantas traseras recuperaban tracción sobre el asfalto húmedo. El corazón me latía tan fuerte que casi ahogaba el rugido del viento patagónico, pero no había tiempo para el miedo. Mateo esperaba indicaciones desde su camioneta, y la lluvia comenzaba a caer con esa intensidad traicionera que convierte cualquier maniobra en una apuesta con la muerte. Me asomé por la ventanilla, el agua fría golpeándome la cara como cachetadas de la naturaleza, y le grité las instrucciones por encima del vendaval. Necesitaba que posicionara su Toyota exactamente a 3 metros del borde, en ángulo perpendicular, para crear el contrapeso perfecto. La física básica que aprendí a fuerza de experiencia me decía que si calculábamos mal por apenas medio metro, ambos vehículos podrían terminar rodando hacia el precipicio. Desde los otros camiones estacionados más atrás, escuchaba las voces de mis colegas mezclándose con el viento. Algunos apostaban a que no lo lograría, que era demasiado arriesgado para una mujer, que debía esperar a que llegara una grúa profesional. Sus palabras se clavaban en mi orgullo como espinas, pero también alimentaban esa llama interna que me había mantenido en pie todos estos años. El aroma a diésel se mezclaba con el olor a tierra mojada, creando esa fragancia única de la carretera en tormenta.
Mateo demostró tener más coraje del que aparentaba. Siguió cada una de mis instrucciones con precisión milimétrica, moviendo su camioneta centímetro a centímetro mientras yo coordinaba desde mi cabina. El muchacho tenía manos firmes y, lo más importante, confiaba en mi criterio. Vi en sus ojos esa mezcla de miedo y determinación que reconocía en el espejo cada mañana al levantarme. La lluvia arreciaba y el viento patagónico convertía cada segundo en una eternidad. Mis manos, empapadas y entumecidas por el frío, se aferraban al volante mientras calculaba el momento exacto para iniciar la maniobra de rescate. El sabor metálico del miedo se mezclaba en mi boca con el regusto amargo del café que había tomado horas atrás. Esta era la prueba definitiva, el momento que definiría si la joya del sur era solo un apodo bonito o un título ganado a pulso. Justo cuando logré posicionar el Freightliner en el ángulo perfecto y Mateo tensaba la soga entre nuestros vehículos, un grito desgarrador cortó la noche como un cuchillo. Un destello de luces altas aparecieron por la curva, acercándose a velocidad suicida hacia nuestra improvisada zona de rescate. Mi corazón se aceleró como nunca antes. Esas luces venían directo hacia nosotros, sin ninguna intención de frenar. El conductor, cegueramente ebrio o distraído, no se daba cuenta de que estaba a punto de arrollar a Mateo, quien seguía colgando de esa soga precaria entre mi Freightliner y su camioneta que se balanceaba peligrosamente al borde del barranco. El tiempo se volvió espeso como miel. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada, el rugido del motor del vehículo que se acercaba y los gritos desesperados de Mateo pidiendo auxilio. El olor a goma quemada se mezcló con el aroma a diésel de mi cabina, y sentí como mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No había tiempo para pensarlo dos veces. Si me quedaba paralizada, ese automovilista imprudente iba a llevarse por delante a Mateo, y yo me iba a quedar con esa culpa el resto de mi vida. La misma impotencia que sentí cuando perdí a mi marido se apoderó de mí por un segundo, pero esta vez era diferente. Esta vez podía hacer algo. Pisé el acelerador del Freightliner y maniobré para interponer mi camión entre las luces que se aproximaban y el lugar donde Mateo luchaba por su vida. El tormento azul respondió como siempre, fiel y poderoso, pero sentí como todo el vehículo se tambaleaba por el peso de la maniobra. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto húmedo, y el olor a caucho quemado invadió el ambiente. Mi camión se convirtió en un escudo humano, o mejor dicho, en un escudo de acero y determinación. Podía ver por el espejo retrovisor cómo Mateo seguía aferrado a esa soga, y por el parabrisas las luces del otro vehículo se hacían cada vez más intensas y cercanas. El rugido de ambos motores creaba una sinfonía desesperante que me erizaba la piel. Era una apuesta arriesgada, che. Si calculaba mal la distancia o la velocidad, podía terminar aplastada contra mi propio volante, o peor aún, podía empujar a Mateo directamente al abismo. Pero algo dentro de mí, esa fuerza que me había sostenido todos estos años en la carretera, me decía que tenía que intentarlo. La adrenalina corría por mis venas como electricidad pura. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, cada fibra de mi ser concentrada en esta maniobra que definiría si los dos salíamos vivos de esta pesadilla. El sabor metálico del miedo se mezcló en mi boca con el regusto amargo del café frío. Los faros del otro vehículo ya me cegaban completamente. Podía escuchar cómo su motor rugía sin control, acercándose a una velocidad suicida. El impacto era inevitable, y en ese instante supe que mi vida, y la de Mateo, estaban a punto de cambiar para siempre. El metal se dobló como papel mojado bajo la fuerza del impacto. El estruendo fue ensordecedor, un rugido que atravesó la madrugada y despertó hasta las piedras del camino. Mi Freightliner se estremeció de una manera que jamás había sentido, como si todo su esqueleto de acero protestara por el castigo que acababa de recibir. El olor a caucho quemado y metal caliente invadió la cabina, mezclándose con el aroma familiar del café que ahora se derramaba por el tablero. Logré desviar la colisión mortal, sí, pero el precio fue brutal. Mi camión, mi compañero fiel de tantos años, quedó gravemente herido. El capó se había aplastado, el parabrisas tenía una red de grietas que parecían rayos congelados, y algo en el motor hacía un ruido que me partía el corazón. Era como escuchar llorar a un amigo querido. La fuerza del impacto me lanzó contra el volante con una violencia que me dejó sin aire. Un dolor agudo me atravesó el pecho, y por un momento terrible, me sentí completamente perdida.
El sabor metálico de la sangre se mezcló en mi boca con el miedo y la adrenalina. Mis manos temblaban contra el cuero gastado del volante, ese mismo volante que había sido mi ancla durante tantos kilómetros solitarios. Fue entonces cuando escuché el grito de Mateo, ese joven que había estado en peligro. Un grito desgarrador que me heló la sangre y me llenó de una desesperanza que nunca había experimentado. ¿Había sido todo en vano? ¿Había sacrificado mi camión, mi sustento, mi vida misma por nada? Una nube oscura de dolor emocional me envolvió como la niebla de esas madrugadas frías en la pampa. El silbido del viento a través del parabrisas roto sonaba como un lamento, y por primera vez en años, me sentí derrotada. Las lágrimas se mezclaron con la sangre que goteaba de mi frente, y el mundo comenzó a volverse borroso. Pero entonces algo cambió en el ambiente. A través de la bruma del dolor, comencé a escuchar voces diferentes. Los otros camioneros, esos mismos hombres que minutos antes me miraban con desdén, ahora hablaban de mí con un tono que jamás había escuchado. Era respeto, admiración genuina. Por primera vez en 15 años de carretera, no me veían como una intrusa o una curiosidad. Me veían como lo que siempre había sido, una verdadera conductora. Las voces se volvían más lejanas, como si vinieran desde el fondo de un pozo profundo. El zumbido en mis oídos crecía, y la realidad comenzaba a desvanecerse como humo en el viento nocturno. Sentí que mis párpados pesaban como plomo, y la oscuridad empezó a reclamarme. En medio del caos total, con sirenas aproximándose en la distancia y voces cada vez más distantes, la conciencia se me escapó entre los dedos como arena fina, dejando mi destino y el de todos los involucrados suspendido en un hilo invisible bajo las estrellas argentinas. La primera sensación que recuerdo fue el olor a desinfectante mezclado con ese aroma metálico de los hospitales que se te mete en la nariz y no te suelta. Después vinieron los sonidos, el pitido constante de las máquinas, voces lejanas en los pasillos, y algo que me tomó un momento identificar, pasos acercándose a mi cama. Abrí los ojos despacio, como si hubiera dormido una eternidad. La luz blanca del techo me lastimó al principio, pero poco a poco fui enfocando. Había gente alrededor mío, rostros conocidos y otros que no. El primero que reconocí fue Mateo, el muchacho del accidente. Estaba ahí parado, con vendas en los brazos pero vivo, completamente vivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio despertar. Me dijo que gracias a mí él podía estar ahí, que mi reacción rápida había evitado una tragedia mayor. Las palabras salían entrecortadas de su boca, como si cada una llevara el peso de la gratitud más profunda. Me contó que cuando llegaron los paramédicos, yo había quedado inconsciente por el golpe, pero que él había podido salir del camión justo a tiempo. Pero lo que más me impactó fue enterarme de todo lo que había pasado mientras yo estaba internada. La noticia se había esparcido como pólvora por todas las rutas argentinas. Los compañeros hablaban de la joya del sur que había arriesgado todo para salvar a un colega. En las radios de los camiones, en las paradas, en cada lugar donde se juntaban los del volante, mi nombre resonaba diferente. Carlos, uno de los veteranos que siempre me había mirado con desconfianza, estaba ahí también. Me confesó que había estado equivocado, que lo que yo había hecho esa noche bajo la lluvia había demostrado algo que él tardó años en entender, que el valor no tiene género, que el instinto de proteger a los compañeros del asfalto corre por las venas sin importar si sos hombre o mujer. Afuera seguía lloviendo, pero cuando escuché las gotas golpear contra la ventana del hospital, ya no sentí ese miedo. La lluvia que antes me parecía mi enemiga ahora era testigo de algo que había cambiado para siempre en mí. Me di cuenta de que esa madrugada fría de julio no solo había salvado una vida, había transformado la mía. Una enfermera me trajo un espejo y cuando me vi reflejada, entendí que ya no era la misma Lucía que salió de Córdoba hace unos días. Había algo diferente en mis ojos, una fortaleza nueva que venía de haber enfrentado mis propios límites y haberlos superado. Les dije a todos los que estaban ahí que mi decisión estaba tomada, iba a seguir en la carretera, pero ahora con un propósito más grande. Quería ser ejemplo para otras mujeres que como yo buscaban su lugar en este mundo del transporte. Mientras hablaba, vi cómo el doctor se acercaba con una expresión extraña en el rostro, llevando unos papeles en la mano que parecían contener noticias que cambiarían todo nuevamente. Los papeles que traía el doctor temblaron en sus manos cuando me los entregó. Eran certificados médicos, pero no cualquier tipo de documentos.
Me explicó que después de ver mi valentía esa noche, había decidido crear un programa de apoyo psicológico gratuito para camioneros, especialmente para mujeres que enfrentan situaciones difíciles en la carretera. Quería que yo fuera la embajadora del programa, que mi historia inspirara a otros a buscar ayuda cuando la necesitaran. Esa propuesta me llegó al alma de una manera que no esperaba. Durante años había cargado sola con el peso de las pérdidas, con la responsabilidad de demostrar que podía con todo, sin permitirme mostrar vulnerabilidad. Pero ahí, rodeada de compañeros que ahora me veían con respeto genuino, entendí que mi fortaleza no estaba en ocultar mis heridas, sino en mostrar cómo había logrado sanar. Las semanas siguientes fueron de transformación completa. Mateo se convirtió en mi socio de trabajo, alguien en quien podía confiar para las rutas más largas. Su respeto hacia mí nunca flaqueó, y poco a poco formamos un equipo sólido. Cuando otros camioneros veían cómo trabajábamos juntos, como iguales, empezaron a cambiar su perspectiva sobre las mujeres en la carretera. Decidí invertir mis ahorros en reparar completamente el Freightliner. Cada tornillo que ajustaba, cada pieza que reemplazaba, era como reparar también mi propio espíritu. El taller se llenaba del aroma a aceite fresco y metal nuevo, y con cada día que pasaba, mi camión recuperaba no solo su potencia, sino también mi orgullo. Los mecánicos que antes me veían con desconfianza ahora pedían mi opinión sobre reparaciones complicadas. El programa del doctor se lanzó oficialmente en la terminal de Córdoba. Yo estaba ahí, con mi Freightliner reluciente estacionado como telón de fondo, contando mi historia ante un grupo de camioneras jóvenes que me escuchaban con los ojos brillantes de esperanza. Les hablé de las noches difíciles, de los momentos en que pensé rendirme, pero también de cómo la fe y la carretera me habían dado una segunda oportunidad. Una chica de apenas 22 años se me acercó después del evento. Me contó que su familia la había desalentado de seguir esta profesión, pero que después de escucharme había decidido luchar por su sueño. Esas palabras me llenaron el pecho de una satisfacción que ningún reconocimiento oficial podría darme. Los compañeros que antes se burlaban de mí ahora contaban mi historia en las paradas, hablaban de fe y esperanza, usando mi ejemplo para animar a otros. La comunidad de camioneros se había vuelto más unida, más solidaria. Meses después, cuando finalmente pude hacer un viaje en solitario por la Ruta 14, la misma donde todo comenzó, sentí que mi historia apenas estaba empezando. El horizonte se extendía infinito ante mí, lleno de posibilidades. Mi camión ronroneaba con fuerza renovada, el aroma a café recién hecho llenaba la cabina, y por primera vez en años, manejaba no solo hacia un destino, sino hacia un futuro lleno de propósito y esperanza.